Uno de nuestros ejes estratégicos es la sostenibilidad. Por ejemplo, tratamos de reducir al máximo el uso de papel. La sostenibilidad es algo imprescindible en cualquier evento que organicemos hoy en día. De hecho, verás que en la documentación del propio Congreso no existe el programa científico impreso, sino que ya existe el correspondiente código QR donde tú te descargas el programa y de alguna manera vas eligiendo aquellos temas que te gustan. Otro eje nuestro es la experiencia del cliente, ¿vale? Lo que queremos es que el asistente cuando venga pues no viene solo a oír una ponencia, sino viene a vivir una experiencia. Hemos invertido en estos años en mejorar nuestras antenas wifi, la conexión, para que todo el mundo pueda incluso las votaciones hacerlas de una manera con tus aparatos, con tus dispositivos. Congreso a congreso, cuando venimos a algún tipo de evento, se nota que hay una mejoría en las instalaciones, en la accesibilidad. Hoy en día el teléfono, las redes sociales, es algo que necesitamos consultar muy a menudo y tener una buena red de comunicaciones, una buena conectividad es fundamental. Un 30% de nuestras inversiones normalmente son en tecnología y claro, los audiovisuales de las salas, de los auditorios son clave. Los últimos años han visto la tecnología eclosionar y en los congresos esto se ha visto. Vamos a tener ponentes que por circunstancias de última hora no van a poder desplazarse, que vienen de distancias considerables del otro lado del Atlántico y la tecnología y las buenas herramientas que pone a nuestra disposición el Palacio pues van a permitir que vía Zoom, vía cualquier plataforma al uso, pues de su conferencia. No sé si sabrás que a nivel internacional España es uno de los 3-4 países que más reuniones internacionales acoge anualmente. Un motivo es la climatología y otro es la gastronomía. En el Palacio tenemos un acuerdo de colaboración con el Centro Mundial de Alimentación Urbana Sostenible, el CEMAS, y junto con la Fundación Lluís Alcañiz también estamos impulsando cómo mejorar la dieta mediterránea y también cómo mejorar o reducir al máximo la gestión de los residuos alimenticios. La gastronomía es una parte fundamental de estas reuniones. Cuando disfrutamos de la comida, disfrutamos más de la parte científica. Es de agradecer que se potencien dietas cardiosaludables, dietas mediterráneas y donde se mide la calidad y sobre todo adaptada a las necesidades reales.